Bueno, antes que nada, muchas gracias. Sabemos que este tema y la mesa que estamos iniciando es una mesa de bastante importancia. Creo que el carácter ya no solamente es necesario, sino es urgente. Me da mucho gusto hablar sobre este tema porque es un tema que obviamente es el tema que está en boca de todos y que lo hemos visto en medios nacionales e internacionales. Lo que yo quiero hablar es un poco de la perspectiva de liderazgo del salubrista en esta pandemia de COVID-19. El cómo a través de esta pandemia, de esta situación que vaya, no es nada agradable, el salubrista y el salubrista en formación tiene una perspectiva de liderazgo, de poder arrastrar gente, de poder hacer lo que le gusta, si es que así lo desea. Sabemos que la salud pública tiene un campo súper grande de acción, que tiene muchísimas vertientes por las que irnos, pero bueno, epidemiología claramente que es de lo que yo voy a hablar y también de lo que me gusta, que también me gustaría agradecer a mis profesores de la Universidad de Guadalajara de epidemiología, que al final fueron como los que me inyectaron esta espinita de la epidemiología, el por qué. Actualmente, como ya lo mencionaron, bueno, yo soy jefa de vigilancia epidemiológica en Cruz Roja Mexicana, delegación Guadalajara. Mi formación y también la experiencia laboral ha sido más hacia lo médico humanitario. Es un tema que a mí me mueve mucho, que se ha ganado mi corazón, el tema no solamente de la salud pública, sino también la cooperación internacional y el tema de ayuda humanitaria. De lo que yo quiero hablar el día de hoy es cómo el salubrista en formación y específicamente, porque también me tomé el tiempo de revisar algunos perfiles de egreso, está preparado para estar al frente de un departamento de vigilancia epidemiológica, al frente de las estrategias y acciones de prevención y control de lo que estamos viviendo. El objetivo de esto es un poco el clarificar el papel del salubrista frente a la pandemia de COVID-19 y cómo a través de distintas habilidades técnicas y directivas, que vaya, sé que muchas las podemos ir adquiriendo durante todos nuestros años de vida y muchas otras también en nuestra formación, podemos liderar equipos de trabajo ante la contingencia sanitaria. Creo que el salubrista ha trabajado todos estos años, incluso en formación, con el término interdisciplinario o multidisciplinario. Y sabemos cómo liderar equipos que tenemos más personas, más perfiles, no solamente sanitarios. Partiendo además que es un punto de reflexión y de incursión de nuevos papeles en la dirección de los servicios de salud. Sabemos que todavía nos cuesta un poquito de trabajo, que todavía nos preguntan, bueno, ¿y qué hace el licenciado en salud pública? ¿Y qué hace el salubrista? O sea, ¿qué eres? ¿Qué puedes hacer? Podemos lograr entonces que sea una oportunidad clara para el desempeño del potencial del salubrista. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Y por qué lo sé hacer. He acompañado también mi presentación de algunas imágenes, fotografías de los compañeros, de los cuales están todos los días, al igual que muchos de nosotros, frente a la pandemia de COVID-19, en la atención directa de pacientes y, bueno, a veces quienes estamos detrás del escritorio. A mí me tocó trabajar desde la formación de un plan emergente de respuesta de pandemia o para la pandemia de COVID-19 debido al SARS-CoV-2. Llegamos y, bueno, tenemos que armar un plan. Ninguno estábamos preparados ante esto. Muchos estábamos actuando así como que de improvisando cosas, medio adaptando otras, pero la verdad es que tenemos que sentarnos y ver qué vamos a hacer. Sabemos que no se va a acabar en un día, 2 días, pero tenemos que hacer una respuesta ante la situación que está pasando. En otras experiencias que he tenido también como consultoría para Cruz Roja Ecuador, algunas más también para Médicos del Mundo, que son otras organizaciones no gubernamentales, he destacado algunos de los puntos, de los objetivos que nos piden y de las cosas que pudiéramos nosotros hacer desde esta perspectiva del salubrista. ¿Cómo podemos liderar equipos? ¿Qué tenemos que llegar preparando? Sabemos de antemano que no hay una respuesta única, que no hay un plan que diga A, B y C y esto va a funcionar siempre, porque he destacado incluso en esta lámina algunas palabras que me gustaría como tener muy presentes. ¿Qué buscamos con esto?
Mejorar la capacidad para prevenir y responder. No solamente tenemos que responder. Me encanta la perspectiva del salubrista que me dice que tenemos que prevenir y que lo hemos visto toda la carrera, pero ahora vaya que también tenemos que responder a la pandemia de COVID-19 a partir de una metodología que pueda ser adaptada ante el seguimiento y asesoramiento continuo. Sabemos que lo que nos dijeron ayer va a cambiar en 2 semanas más y lo que vimos hace un mes va a cambiar y todo este tiempo con esta pandemia de la COVID-19, pues seguimos avanzando. Tenemos que tomar en cuenta que diferentes aspectos y factores socioculturales, que igual el salubrista ya está acostumbrado a hablar de determinantes sociales, está acostumbrado a ver todos los factores socioculturales que afectan no solamente economía, educación, religión, la geografía, la población. Y todo esto, claro que es relevante para poder actuar, garantizando que las necesidades de la población puedan ser cubiertas. Ante esto, un salubrista, claro que está acostumbrado a hacer un diagnóstico situacional. ¿Y cómo podemos garantizar todas estas necesidades? El salubrista también, ¿qué puede hacer? Bueno, ¿y qué nos toca? Hacer una revisión y una actualización de los protocolos sanitarios, de los procedimientos, de las buenas prácticas ante este plan de emergencia. También tiene que diseñar e implementar pues todo un proyecto, todo un proceso de capacitación, una asistencia técnica para el personal sanitario y otros actores relevantes, personal que no necesariamente son sanitarios, pero que juegan una parte súper importante en todo el sistema de salud, por ejemplo, en el caso de las logísticas. Sobre las medidas de prevención y control de la infección, la gestión de los casos y los protocolos adaptados al contexto. Cada contexto es muy distinto, cada población es súper distinta. No es lo mismo estar hablando, por ejemplo, en mi caso, de una delegación Guadalajara, a de pronto que apoyo un poco a la delegación estatal y hablamos a todo Jalisco. Compañeros que están trabajando en Ciudad de México, en Matamoros, en Tijuana. Bueno, cada uno vamos a adaptar el protocolo al contexto que estamos viviendo. Además, hemos buscado el fortalecimiento de las capacidades de los sistemas de información sobre la vigilancia epidemiológica y la recogida de los datos y la información. Claramente en México ya tenemos un poquito de actuar sobre esto, ya tenemos un poquito trabajado la parte de sistemas de información, pero siempre es bueno sacar un poquito más, sacar más datos, hacer un poco más relevante, más rico, más nutrida nuestra información y con ello, claro que podemos hacer investigaciones, podemos publicar, podemos ver cosas que no se habían visto. El apoyo técnico también lo hacemos desde la parte de la compra de suministros, de los medicamentos, los equipos médicos o los insumos para la atención del paciente y los equipos de respuesta. Podemos meternos a todas estas cosas técnicas de cómo podemos mejorar la atención del paciente, de qué podemos hacer para mejorar los procesos también, la eficacia y la efectividad de cada uno de los procesos que estamos viviendo. Además, que también lo tocaremos un poco más adelante con algunos compañeros, pues una promoción coherente de las acciones de sensibilización comunitaria ante los protocolos COVID. Vamos a identificar las oportunidades y vamos a crear también un lazo, un vínculo con los grupos. Sabemos que el salubrista está acostumbrado a trabajar con esta parte de promoción, de sensibilización comunitaria. Y la información ya está, la información la tenemos disponible todo el tiempo en todos los sitios posibles, por todos los medios de comunicación, pero tenemos que identificar cuáles son nuestras barreras y cuáles son nuestras oportunidades para llegar a la población en específica que buscamos. Yo creo que todas estas herramientas de las que les he hablado, en nuestra formación las estamos teniendo presentes. Yo les dije, yo vi un poquito de perfiles de egreso de cada una de las maestrías, de las licenciaturas, qué espera de nosotros la población o qué esperan de nosotros las universidades, y creo claramente que el perfil del salubrista, ya sea un licenciado en salud pública, algún maestro en salud pública, puede llevar un papel como esto. Para mí es un orgullo estar al frente de este departamento en esta contingencia, y vaya desde muchísimo antes que he estado trabajando con epidemiología, pero sabemos
que no estamos trabajando solamente por nosotros, ni estamos levantando nuestro nombre o el del departamento, sino que estamos trabajando por todos nuestros compañeros que están al frente de esta situación, que están en la atención directa del paciente, mis compañeros de urgencias, de socorros, quienes están en las ambulancias, los médicos, las enfermeras, el personal de intendencia. Todos y cada uno son valiosos en esta situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar en todos estos aspectos? Bueno, nosotros traemos un poquito más de carrera, sabemos más de procesos, más de protocolos. También me parece muy importante que tengamos estas nuevas ganas de irnos abriendo puertas, de ir abriendo caminos, de decir yo puedo, yo quiero. De pronto yo tengo personal que es voluntario, que me dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo, yo me uno a trabajar y claro, todos son bienvenidos, todos aportamos desde una perspectiva diferente. En este mismo sentido, bueno, un poco ya para terminar, al final es esto. Quiero destacar que cada uno de nosotros es importante, que el desempeño del salubrista desde un papel de líder, desde un papel de una persona que es un agente de cambio, ha sido valioso en cada uno de los sentidos. Muchas gracias. Bueno, pues para dar inicio, me gustaría primero definir un poco qué son las emergencias sanitarias. Y bueno, por la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 las define como las situaciones de crisis que enfrenta la sociedad, encaminadas que pueden ser provocadas tanto por conflictos como por brotes epidemiológicos o desastres que afectan la salud pública de la población. Luego entonces, en este contexto, la OMS crea en el mismo año su programa de emergencias sanitarias de la OMS, el cual es encargado de dirigir y coordinar la respuesta sanitaria internacional que permita contener estas situaciones de crisis satisfaciendo las necesidades de la población afectada. De manera específica, podríamos hablar que el desempeño del salubrista ante las emergencias sanitarias va encaminado hacia el análisis y el control, pero sobre todo a la prevención de estas crisis. En este contexto, me gustaría definir, o desde mi perspectiva muy particular, compartir con ustedes las 4 acciones específicas que he identificado yo en el proceso de la prevención de crisis en cuanto al trabajo del salubrista, las cuales vamos a desarrollar poco a poco. En primer lugar, la familiarización con el problema es sumamente importante, saber a qué nos estamos enfrentando, con qué problema estamos tratando, para poder así diseñar las estrategias de prevención y de contención de este problema, así como conocer los medios de control que se hayan implementado, si hay algún panorama en el cual nos podamos basar a nivel global o nacional que podamos utilizar para adaptar a nuestro contexto específico, así como la identificación de los puntos de impacto de este problema, que pueden ser tanto físicos como mentales, sociales, económicos o políticos, comprendiendo que la salud no solamente es la afección física o mental, sino también todos los determinantes sociales afectan la salud de la población. Una vez que ya manejamos estos 2 aspectos o estos 2 ejes principales, podríamos proceder al diseño de las alternativas que deben estar siempre adaptadas al contexto en el cual se van a implementar y sobre todo a los recursos con los cuales contamos, tanto financieros como humanos y materiales, y los obstáculos que nos podemos encontrar en el camino una vez que se estén implementando estas estrategias o estas alternativas que hayamos diseñado. Pero sobre todo yo creo que desde mi perspectiva personal la parte más importante siempre va a ser la evaluación y corrección de las medidas que implementemos, porque hay que reconocer que la población se encuentra en constante cambio y por ende las medidas que implementamos hace, por ejemplo, 6 meses, el día de hoy puede que ya no tengan el mismo impacto o que ya sea necesario modificarlas, eliminarlas u optimizarlas para poder conseguir los resultados que esperamos. Con base en todo esto, ahora sí me permito ahondar un poco más en cuanto a mi perspectiva en el ámbito penitenciario del estado de Michoacán. Específicamente voy a hablar sobre todo de las acciones desarrolladas e implementadas en el centro penitenciario en el cual yo laboro, que es el Centro Penitenciario Licenciado David Franco Rodríguez. Entonces, en cuanto a la familiarización del problema, nosotros nos dimos a la tarea primero de conocer con qué estábamos tratando para poder diseñar nuestras estrategias. Entonces sabíamos que era un coronavirus denominado SARS-CoV-2, que era el causante de la enfermedad denominada por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19, que es una infección respiratoria de transmisión aérea
y de fácil propagación. Por lo tanto, teníamos que conocer cuáles eran las medidas día a día, cuáles eran las medidas globales que se estaban diseñando e implementando para poder basarnos en ellas al diseño de las nuestras como más específicas en nuestro contexto social. Comprendiendo también que contamos con una población de alto riesgo, que es la población privada de la libertad. Luego entonces identificamos los puntos de impacto de un brote dentro del centro penitenciario de COVID-19, que tendría un impacto físico al contar con una población de más de 1,900 personas privadas de la libertad entre hombres y mujeres actualmente, de los cuales aproximadamente un 30% pertenecen a un sector vulnerable para el COVID-19, como lo es enfermedades crónico-degenerativas o la tercera edad, y además iba a tener un impacto social, un brote dentro del centro penitenciario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sector de la población que además de ser vulnerable, es difícil de contener. Y entonces nuestras estrategias tienen que ir encaminadas también hacia el aspecto social, buscar contener a la población y que el impacto social que tengan nuestras estrategias tampoco sea demasiado catastrófico en cuanto a su contexto. También era muy importante mantener siempre como en nuestra mente al momento del diseño de las estrategias la parte de los derechos humanos, recordando que a nosotros, por la parte legal, la CNDH nos marca que al ya haber perdido las personas privadas de la libertad un derecho humano tan esencial, es nuestra obligación proteger el resto de sus derechos humanos y sobre todo no violentarlos. Entonces nuestras estrategias tienen que ir encaminadas hacia la protección no solo del derecho a la salud, sino de todos los demás derechos humanos a los cuales ellos son acreedores por el simple hecho de ser seres humanos. También un brote dentro del centro penitenciario, y una de las partes un poquito más conflictuantes es el hecho de que al haber un solo caso es sumamente complicado contenerlo debido a la cantidad de población que manejamos actualmente, ya que para aislar un caso positivo se tendría que aislar también a todas las personas que están en contacto directo con esa persona, o en este caso pues sería como a todo el dormitorio o a una cantidad fuerte de población, y pues la infraestructura no va a ser suficiente, los recursos económicos tampoco van a ser suficientes para la atención de casos positivos de COVID. Entonces ahí era como que los principales puntos de impacto que nosotros contemplamos al momento del diseño de nuestras estrategias. Nosotros fuimos diseñando muchísimas estrategias que después fueron modificándose, que fueron algunas suprimiéndose, algunas se optimizaron, pero las que yo les voy a exponer son como las más relevantes o las que más se han tenido un impacto un poquito más fuerte. La principal fue la limitación o restricción de la visita familiar. Actualmente ellos no tienen visitas familiares, debido a que es el principal factor externo para el riesgo de contagio de COVID-19. Sin embargo, esta medida nos ha causado muchísimo conflicto desde la parte social, debido a que tanto los familiares como las personas privadas de la libertad resienten esta medida bastante fuerte. También se ha brindado capacitación tanto al personal médico como al personal administrativo y a las personas privadas de la libertad, porque es muy importante para nosotros hacerlos parte tanto del problema como de las soluciones para así contener un poco más a la población. Se implementan filtros sanitarios y se le dota de equipo sanitario de protección a todo el personal que ingresa al centro penitenciario a laborar. En cuanto a estas medidas sanitarias implementadas, se fueron evaluando y actualmente todavía se evalúan en aproximadamente mes con mes. Vamos evaluando, vamos optimizando las medidas. Actualmente ya hemos optimizado, yo creo que lo que más se ha trabajado son los filtros sanitarios. Actualmente nos hemos apoyado con muchas herramientas para optimizarlos y que cada vez sea más eficientes. Y también, sobre todo, hemos implementado medidas de mitigación del impacto de todas las estrategias que implementamos, en cuanto a la prevención del COVID-19. Sobre todo actualmente para la medida de la restricción de visita familiar, se les brinda la oportunidad a las personas privadas de la libertad de hacer videollamadas con sus familiares al exterior para mitigar un poquito esta medida restrictiva. Entonces eso nos ayuda a nosotros a contener socialmente a la población privada de la libertad y evitar lo que algunos centros penitenciarios en otros estados han reportado,
que es que de repente por las medidas sanitarias implementadas tienen una alteración de la población privada de la libertad, hay motines y esto pues tiene unas repercusiones ya un poquito más complejas. Me gustaría compartir con ustedes también que al 10 de julio del año en curso, la CNDH nos brinda a nosotros un panorama nacional en cuanto a las personas privadas de la libertad con COVID-19, reportando al estado de Michoacán como uno de los 5 estados sin casos positivos de COVID-19 ni casos sospechosos. Al día de hoy yo puedo hablar por el centro penitenciario en el cual laboro. No tenemos actualmente ningún caso positivo ni ningún caso sospechoso en personas privadas de la libertad de COVID-19, lo cual nos habla de que estas estrategias o estas medidas realmente han funcionado como esperábamos, o la optimización de ellas constantemente también nos ha ayudado mucho a contener y evitar que se propague el virus dentro de la población privada de la libertad. Por último, para cerrar, me gustaría compartir con ustedes esta frase que comparte el doctor John Benach y Carl Montaner en su libro Aprender a mirar la salud. En definitiva, la sociedad cambia, las enfermedades varían y los servicios sanitarios mejoran, pero el gradiente de diferencias en salud injustas y evitables persiste o aumenta. De mi parte sería todo. Les agradezco de antemano la atención y la oportunidad que la sociedad mexicana nos brinda de estar aquí hoy con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues agradezco mucho la oportunidad. A mí me gustaría platicarles sobre la experiencia que he tenido como licenciada en Salud Pública en Formación. Yo entré a mi servicio social en febrero de este año sin pensar que mi servicio social se iba a desarrollar en una pandemia. Pero creo que dentro de lo impactante que es esto, creo que es una ventaja o es una oportunidad para poder aprender muchísimo la naturaleza de la salud pública. Y quería resaltar cómo es nuestra participación como salubristas en el diseño de estas estrategias comunitarias en el área de promoción de la salud, donde yo me desempeño actualmente. Bueno, conocemos nosotros las funciones esenciales de la salud pública, y se ha intentado marcar esta iniciativa de salud pública, nueva salud pública, como en algunas bibliografías la han nombrado. Sin embargo, yo considero que es necesario una nueva visión de liderazgo y trabajo transversal en los profesionistas, porque la nueva salud pública ha sido la transición muy lenta y necesitamos aprovechar este momento que somos muy vistos para poder acelerar el proceso. Del otro lado, me gustaría resaltar las competencias en las que nos han enfocado en nuestra universidad y en nuestra facultad de medicina de la Universidad de la Autónoma de Chihuahua, y pues que esto nos sirve como base a nosotros, mis compañeros, para ser un diferencial de liderazgo en el sistema de salud. Ya entrando en el tema, desde que inició el tema a nivel internacional, en Chihuahua nos pusimos pendientes de qué estaba sucediendo, y cuando fue el primer caso a nivel nacional nos pusimos a actuar en la planeación de las estrategias de la mano de epidemiología con el liderazgo de promoción de la salud, que en ese momento sabíamos que era uno de los pilares de la contingencia. Cuando se dio el primer caso a nivel estatal, iniciamos con la implementación de las acciones y fuimos manejando estas fases por fases, fuimos adaptándolas, y es un trabajo bajo presión muy fuerte, porque estás en una fase, ya tienes que estar planeando la que sigue y tienes que estar mejorando, tienes que estar viendo qué hiciste mal, aciertos, errores, aguantando críticas, pero sobre todo buscando cómo mejorar por el bienestar de la población. Algunas de las herramientas que hemos trabajado son muchos planes de reapertura, muchos lineamientos, muchos protocolos, sobre todo en diversos entornos. Queremos, algo muy importante para nosotros en Chihuahua es comunicarlo a la población. Es una entidad muy grande, un territorio muy grande, muy diverso en territorios, en cómo llegar a las comunidades. Tenemos culturas muy diferentes, poblaciones muy estratificadas, desde pueblos indígenas hasta otro tipo de poblaciones. Entonces, nos gusta llegar a ellos. Desde los 2 municipios principales que tienen mayor incidencia de COVID-19 en Chihuahua, buscamos la manera de acercar la información y cómo obtener información de ellos, e hicimos esta aplicación de salud digital. Para mí era muy impactante que, como pues todavía estudiante en servicio social, en formación, estar sentada en la mesa
con los directores de las diferentes líneas de acción de atención médica, de epidemiología, de promoción de la salud, en la toma de decisiones, y que me preguntaran, me incluyeran desde la vista de salud pública, ¿qué hacemos? Tú que nos dices, ¿qué hacemos? Hay que buscar la manera de integrarlo. Entonces creo que aquí es el diferencial que nosotros podemos accionar para que nuestras actividades, nuestras acciones, estrategias sean de mayor impacto, de mayor alcance y con mayores resultados. Algo muy importante es el trabajo intersectorial que se ha manejado en promoción de la salud. Tenemos dos grupos vitales, que es el grupo intersectorial de determinantes sociales. Aquí manejamos más de 60 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Trabajamos muy en conjunto con las secretarías y esto ha sido una de las fortalezas para que funcionen nuestras estrategias. Ellos nos apoyan, refuerzan el trabajo operativo, sumamos esfuerzos y seguimos con ese liderazgo, marcando el liderazgo de la Secretaría, pero con una forma en grupo. Igual la red de municipios por la salud, donde trabajamos directamente con todos los alcaldes. Les decía, Chihuahua es un territorio muy grande, tiene muchos municipios, más de 50, por lo tal es difícil a veces unir esas creencias o ese impacto que pueden tener, esa percepción que pueden tener de la enfermedad. Hasta el momento estos han sido nuestros resultados, más de 7 acuerdos estatales que se han visto como políticas públicas. Hay una ley que obliga al uso del cubrebocas en Chihuahua, más de 95 reuniones y capacitaciones y muchísima gente, más de 21,000 personas a la que hemos llegado solamente en estos dos grupos focales. Cuando se terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, estaba esta nueva realidad, esta nueva normalidad, y se iba a ver una complicación entre el equilibrio económico y la salud. Y se ha mantenido muy fuerte esa complicación, esa dicotomía, pero en Chihuahua hemos trabajado muy de la mano con las secretarías que forman parte de la economía principal de Chihuahua, de Agricultura, de Turismo, Gobernación, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud. Y hemos intentado buscar la manera de hacer equipo también con las personas. Hicimos 2 líneas con las que podemos tener comunicación con la sociedad, con los comerciantes, con los microempresarios, con los grandes empresarios. Hicimos un correo electrónico donde recibíamos mucha información, revisábamos sus protocolos, les ayudábamos a hacer sus protocolos de medidas preventivas. También tuvimos información por asesoría telefónica. Hemos recibido más de 300 llamadas, alrededor de 20 llamadas al día. Se ve la diferencia sobre todo cuando cambia de un semáforo a otro, que es cuando hay actividades que ellos tienen que cerrar o que tienen que abrir y qué formas lo pueden hacer. La sociedad quiere participar, pero a veces no sabe cómo. Entonces, a nosotros nos gustó esta manera de apoyarles porque los escuchábamos pacientemente y activamente y respetuosamente sus críticas, sus necesidades, y encontrábamos áreas de oportunidad para poder accionar de forma diferente. Algo muy importante es la educación en salud con un enfoque social y la comunicación de riesgos. Hemos trabajado con el área de mercadotecnia social en salud para crear mucha información para poder intentar llegar a los lugares más lejanos. Un ejemplo de ello es en los pueblos indígenas en la sierra. Con ellos trabajamos mucho el perifoneo en su lengua nativa, que también nos han ayudado otras comisiones estatales de pueblos indígenas para poder hacer esta traducción. Y, por ejemplo, retomando el tema de la compañera pasada, para las personas privadas de su libertad, también hicimos diseños para que ellos tuvieran esa información a la mano, porque es un derecho estar informados y para que pudieran sumarse a estas medidas preventivas. Las acciones operativas estratégicas, toda esta parte que nosotros hacemos de gestión administrativa, no tendría ningún resultado sin el trabajador operativo, sin los compañeros que están en campo, frente a las comunidades, frente a las poblaciones, quienes es importante escucharlos para que ellos nos digan si realmente está funcionando lo que desde el escritorio hacemos. Actualmente se ha alcanzado a llegar a más de 7,000 entornos con diferentes comunidades y hemos ido adaptándonos a las situaciones y a todo lo que se ha presentado. Algo muy importante que me gustaría mencionar es no dejar de lado las demás enfermedades. Salud pública es de forma muy integral, es ver este sistema de salud integral y la transversalidad de los programas de salud
es muy importante. COVID-19 ha sido nuestro foco de atención actualmente. Sin embargo, también en ese sentido hemos estado trabajando con las demás enfermedades y demás programas de salud que para en Chihuahua son problemas también importantes de salud pública por medio de otras redes, por medio de la Jornada Nacional de Salud Pública, en la cual tuvimos más de 25 sesiones educativas virtuales a nivel estatal. Y pues hemos trabajado mucho en conjunto, se ha fortalecido, pero siempre me gusta mencionar el liderazgo que tiene Promoción de la Salud y de los licenciados en Salud Pública. Les presento a mi equipo. Todos ellos me han enseñado muchas cosas de las cuales he aprendido muchísimo. Yo les digo, inicié en febrero todavía como estudiante y nunca me imaginé aprender tantas cosas tan impactantes, tan bonitas, tan agradables que espero poder seguir fortaleciendo y poder replicar. Y creo que el trabajo en equipo y liderazgo es esencial. Ya para cerrar, la contingencia en México ha expuesto que el sistema de salud necesita convertirse en 100% salud pública. Que este momento histórico para el mundo signifique el comienzo de una renovación de nosotros como salubristas para posicionarnos como líderes del sistema de salud y regresar a la naturaleza colaborativa de la salud pública. Pero debemos promover la innovación del sistema, impulsar la participación comunitaria, la salud en todas las políticas y nunca olvidar que la salud pública la hacemos todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros les vamos a hablar sobre el desarrollo y la atención que hemos tenido aquí en la unidad Citibanamex. Voy a empezar contándoles un poco sobre la unidad Citibanamex. La unidad temporal COVID-19 es producto del esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México, fundaciones, empresas donantes y la Facultad de Medicina. Es la instalación hospitalaria más grande de América Latina. Se construyó en 3 semanas, la inauguramos el 22 de abril del 2020. En un inicio contábamos con 854 camas y 36 de terapia intermedia, lo que ha ido modificándose a lo largo de los meses. El desarrollo y la implementación, primero que nada, la fase 1 pues, fue toda la preparación y el diseño en donde tuvieron que ver mucho la Fundación CIA y toda la parte de operaciones, en donde se tardaron alrededor de 3 semanas en la construcción completa y más o menos en la 3ª semana llegamos el equipo de liderazgo clínico a crear toda la parte de los procesos clínicos y la atención hospitalaria. Un buen día nos dijeron que teníamos que contratar a muchos médicos y especialistas para poder darle atención a todos los pacientes con COVID-19 para poder ayudar a la saturación de los hospitales, lo cual también logramos en un tiempo de prácticamente 10 días con capacitación, procesos y contratación, ¿no? Lo hicimos todo en una semana para poder iniciar labores el día 22 de abril. Recibimos a nuestro... Bueno, y esto ha sido realmente esto es un modelo realmente muy dinámico, en donde estamos apoyados con mucho compromiso, solidaridad y hemos tenido muy buenos resultados. A continuación les voy a platicar un poco de cómo ha sido la línea del tiempo de los procesos y la mejora continua en Citibanamex. El 29 de abril de este año recibimos a nuestro primer paciente. Como saben, al principio éramos un hospital que solo iba a recibir pacientes convalecientes y sin embargo veíamos que había mucha resistencia de los hospitales a enviarnos más pacientes, por lo que alrededor de mayo, junio empezamos con la hospitalización anticipada. Ahorita les voy a platicar un poco de ello y abrimos nuestros propios triage o puntos de referencia para poder llegar a más pacientes, lo que ha traído hasta el día de hoy prácticamente en más de 3,800 ingresos ya llevamos en la unidad y ahorita les vamos a comentar un poco más de eso. Al principio teníamos 234 camas y solo 12 de terapia intensiva. Posteriormente tuvimos 542 camas y 20 de terapia intensiva. Y actualmente contamos solamente ya con 340 camas, de las cuales 308 son de hospitalización y 32 son de terapia intensiva. Tenemos programas de control de infecciones hospitalarias, hemos capacitado a San Luis Potosí, a Tabasco, a muchos de los estados que están interesados en tener una unidad temporal como esta, también a muchas de las jurisdicciones para que nos hagan referencias desde las jurisdicciones sanitarias aquí al Citibanamex.
Les quiero platicar un poco sobre la hospitalización anticipada, que ha sido pues el gran éxito de la unidad temporal. Nosotros, al ver que pues, los pacientes no llegaban a nosotros, se abrieron los módulos de triage, como les dije, pues el 70% de la población se estaba quedando sin atención hospitalaria, ya que en los hospitales de México solo recibían a los pacientes que estaban muy graves y que llegaban con saturaciones de menores de 80. Nosotros por eso fue que quisimos hacer esto y buscar la manera de evitar que estos pacientes progresaran a la gravedad. ¿Cómo lo logramos? Pues en vez de mandarlos a aislamiento en casa, ofrecerles el aislamiento aquí en Citibanamex para poderles dar una buena gestión de la hipoxia, un control de sus comorbilidades adecuados, control de la inflamación y con anticoagulación. Y con esto, pues obviamente con un círculo cerrado con Locatel, el 911 y todas las jurisdicciones, como se los digo, como se los comenté. Y nuestros triage actualmente tenemos 7 propios, más todas las jurisdicciones sanitarias de la Ciudad de México están capacitadas para hacer referencias al hospital de Citibanamex con nuestros criterios de ingreso y hemos recibido hasta el día de hoy, bueno, hemos tenido 6,300 valoraciones de triage, de las cuales 2,300 se han referido a la unidad Citibanamex, y de esas hemos tenido de nuestros propios triage 2,011 ingresos. El resto, que la diferencia es porque o las cancela el paciente a la mera hora y no quiere venir con nosotros, o pues no podemos atenderlos en ese momento por falta de camas de terapia intensiva. 646 pacientes los hemos enviado a hospitales de especialidad, ya que cuentan con criterios de exclusión para ser aceptados en la unidad, y 3,276 han ido a domicilio. De estos 3,276, el 50% más o menos son pacientes que no presentan, bueno, que no son COVID positivos y que más bien van en búsqueda de información, y la cual también la reciben en nuestros triage. Ahorita, a continuación, los dejo con mi compañero Mitch. Ok, ahora en cuanto a información cuantitativa y cualitativa de la unidad temporal, en materia de fuerza laboral humana, del servicio nómina, tenemos 466 personas de bata gris. Esto comprende personal de laboratorio, el almacén, camilleros, limpieza, 256 médicos en nómina y 507 elementos de enfermería. En el servicio de biomédica contamos con 1,273 equipos médicos, 1,183 órdenes de servicio realizadas y más de 3,000 capacitaciones. El servicio de alimentos del hospital, al cual compete la alimentación de pacientes y personal, ha abastecido más de 394,000 servicios de alimentos. El servicio de laboratorio ha corrido más de 140,000 muestras y más de 10,000 radiografías. El servicio de residuos peligrosos biológico-infecciosos cuenta con 2 almacenes en los cuales se han manejado más de 105,000 kilogramos de este tipo de residuos. El servicio de lavandería ha ofrecido más de 344,000 servicios de ropería. También contamos con un servicio de desinfección que ha atendido a 4,700 servicios de cama, 1,588 ambulancias sanitizadas y 2,389 caretas. El servicio de limpieza y camillería, contamos con 90 elementos de limpieza y 16 camilleros. Contamos con 60 vigilantes también. El servicio de mantenimiento se ha hecho cargo de 2,415 servicios dentro de la hospitalización y fuera de la misma. Se han usado más de 150,000 metros cúbicos de gases medicinales, oxígeno principalmente. Y en cuanto a servicio médico, se han censado más de 3,300 consultas. El corte al día de ayer, como les comentaba la doctora Mónica, hemos tenido 3,794 ingresos, de los cuales 3,423 han sido egresados por mejoría y o curación, y hemos tenido 64 defunciones desde que inició el proyecto. El promedio de días de estancia de un paciente aquí en la unidad temporal COVID-19 de Citibanamex es de 11,3 días. Desde que iniciamos, el porcentaje de ocupación ha sido alrededor de 68,5%. Tenemos un índice de rotación de cama de 9,8%. Y un promedio de intervalo de sustitución de una cama sensable de 5,2. También tenemos un porcentaje de egresos, como ya comentamos las cifras, por mejoría o curación, que es de 96%, una tasa bastante alta en comparación con los demás centros que atienden esta pandemia, y la tasa bruta de mortalidad es de 1,7%. Esto en resultados, ¿a qué se traduce? Bueno, tenemos que el 15,2% de los pacientes que ingresan a esta unidad progresan a la gravedad,
el 11.6 de ese 15.2 requieren alto flujo, terapia de alto flujo con la que cuenta el hospital temporal, y el 3.6% requiere ventilación mecánica invasiva directamente. Ahora, de los pacientes que requieren alto flujo, el 26.6% progresan a ventilación mecánica invasiva, y de los de ventilación mecánica invasiva, el 37.8%, cuando son extubados, requieren alto flujo de nuevo. En total, de todos estos ingresos, de los más de 3.700, el 6.6% de los pacientes han requerido ventilación mecánica invasiva, y de los pacientes que han requerido intubación, el 17.5% han fallecido. Ahora, en cuanto a productividad y costos, tenemos el costo día cama hospitalización de acuerdo al promedio de días que ya comentamos. El costo directo, que no incluye la nómina del personal, es por día de hospitalización normal, sin terapia intermedia, ni alto flujo, ni intubación, cuesta 10.686 pesos día, considerando la nómina del personal, sin considerar medicamentos. El costo día cama en terapia es de 44.055 pesos proyectados sin medicamentos, y el costo promedio por paciente es de 141.913 pesos. Esto es un costo proyectado. Cabe mencionar y destacar que el costo bolsillo en paciente está sumamente reducido y en ocasiones incluso es nulo. Bueno, ahora a la experiencia de toda la gestión y la atención clínica que involucró armar una unidad temporal de esta envergadura, pues también se tenía que diseñar unos procesos de correcta utilización de los recursos humanos en salud, y la experiencia que tuvimos en la unidad temporal COVID-19 pues fue sin duda alguna una experiencia muy innovadora para todo el personal que estuvimos recién egresado en muchas de las ocasiones, tanto de personal médico como de enfermería, y del equipo interprofesional que se formó, que también vamos a platicar un poquito acerca del modelo que seguimos. Parte de la estructura y la dinámica de atención que se siguió pues fue en unidades funcionales que tenían funciones clínicas, pero también que fungíamos como personal administrativo. Los roles de guardia, que también fue un esquema de trabajo bastante innovador que yo no había visto en lo personal en ningún otro lugar de trabajo, en el cual todo el personal estaba expuesto a la misma cantidad de estrés y de responsabilidades, y con protocolos de mínimo contacto con el paciente y mínima exposición. Entonces, la filosofía del centro siempre fue mínima exposición para el personal y máxima supervisión de los pacientes, de tal suerte que todo el personal que se contrató y que ya comentaron los doctores, pues buscaba una supervisión lo suficientemente cercana para el paciente para no dejar progresar al paciente a la gravedad, y que nos ha permitido tener los resultados en la baja mortalidad que hemos tenido en esta unidad, basada siempre en la prioridad del paciente, con las mediciones objetivas como la utilización de la escala de News. Dentro de las unidades funcionales que utilizamos en sala, pues parte de lo que nos obligó la pandemia a hacer es a optimizar los equipos interprofesionales, y en especial en el equipo médico, en donde un médico especialista era responsable de una unidad funcional de 3 a 6 médicos generales, en la cual solamente permanecemos todavía en sala durante 4 horas con paciente. En las otras 4 horas lo que nosotros hacemos son labores administrativas, en donde se da seguimiento a los pacientes, se dan informes a los familiares, y también se hace la labor administrativa de notas clínicas y registro de los pacientes. Dentro del equipo interdisciplinario, parte de los grandes avances que tuvimos como unidad temporal fue la inclusión de otros profesionales en este equipo. Personales que en muchos casos no son incluidos en el equipo interprofesional, y que a la luz de la evidencia y conforme fueron pasando los meses en la unidad temporal, tuvimos que incluir al equipo interprofesional. En especial las 2 adquisiciones o incorporaciones al equipo más importantes que se han tenido es el equipo de fisioterapia y nutrición, que en conjunto con el equipo médico y de enfermería se crearon modelos de atención para estandarizar la formación del personal en capacitación y la aplicación de protocolos clínicos muy especializados a COVID-19. Dentro de las intervenciones de fisioterapia, que se formó un modelo asesorado por la Facultad de Medicina en la licenciatura de fisioterapia, se hizo un modelo basado en la prioridad de los pacientes, en donde desde inicios del tratamiento y de la hospitalización se da un seguimiento que en pocos hospitales se da a la rehabilitación pulmonar,
para limitar el daño y mejorar la progresión de los pacientes y disminuir tanto las secuelas como los días de estancia hospitalaria. Y por último, hablando del servicio de nutrición, también se diseñó desde cero un modelo de intervención en el cual se hacía un triage a los pacientes para estadificar el riesgo que ellas tienen y que el papel de la nutrición clínica en la prevención de la desnutrición de los pacientes pues jugó un papel determinante para que muchos de nuestros pacientes no caigan en desnutrición y además un buen control de las comorbilidades. Sin mencionar además pues el papel tan importante que tiene la nutrición en el correcto asesoramiento de los pacientes en el resto del cuidado de sus comorbilidades ya al egreso. Entonces, pues parte del éxito que tuvimos en la unidad temporal fue precisamente toda la gestión tanto de la parte de operaciones como del equipo de liderazgo clínico, en el cual pues nos permitió tener toda esta gestión tanto de recursos materiales, insumos y procesos clínicos que con máxima supervisión nos ha permitido darle atención a muchos más mexicanos con un modelo que retaba a la percepción de asistir a un hospital hasta que uno estuviera grave, ¿no? Entonces, parte del éxito de la unidad temporal COVID-19 y que queríamos compartir con ustedes, pues eran estos procesos. Sería todo por nuestra parte.